Vamos a ver, ya vemos por aquí a Carlos. No, no se me ve, pero vamos, me oís, ¿no? Perfectamente. Lo digo porque si no, no puedo ver el chat, porque esto es un poco complicado, entonces prefiero ver el chat, ¿vale? Y así cualquier duda que tengáis me la vais preguntando por el chat y puedo responderoslas, ¿vale? Vamos a empezar la saga de finales en la cual vamos a ir repasando todos los finales, digamos, históricos, escritos, los básicos, los que hay que saber y que hay que conocer, ¿vale? Me voy a basar en el libro de Queres, de finales prácticos, y vamos a empezar con los finales de alfil. Los finales de alfil, ¿vale? Son junto con los finales de torre los finales más complicados que existen en el ajedrez. La diferencia con los finales de torres es que son más técnicos y los finales de alfil son más estratégicos. Con los finales de alfil hay que tratar de hacer planes estratégicos que luego habrá que seguir. El primer paso que debemos de saber es el final de alfil contra peones. ¿Vale? En principio, un alfil es capaz de detener hasta 3 peones según la situación en la que se encuentren. Pero en ocasiones puede perder hasta, según la situación, lógicamente, contra un solo peón. Vamos a ver la primera posición, vamos a ver una serie de posiciones y vamos a ir analizándolas y explicándolas. Este primer diagrama que estáis viendo, ¿vale? Induce a pensar de manera inmediata que la partida pueden ser tablas. Pero, sin embargo, hay una situación en la que, por desgracia, las negras tienen sus piezas situadas de manera muy poco recomendable para ellas, ¿vale? Que eso permite que el peón de torre pueda lograr coronar sin que el alfil pueda detenerlo. Vamos a ver cuál sería la primera jugada de las blancas. Lógicamente sería A5. Vamos a intentar coronar ese peón, ¿vale? Y lógicamente el alfil debe de colocarse en la única diagonal en la que puede cortar el paso a ese peón. Entonces, lógicamente, la primera jugada es alfil F8 para dirigirse al punto C5. ¿Vale? Pero las blancas ahora tienen que impedir esa defensa. ¿Cómo lo hacen? Con su rey D5, impide que el alfil llegue a C5. Entonces ahora las negras rápidamente tienen que buscar el otro camino que tienen para poder cortar el paso al alfil, al peón. Alfil H6 para venirse aquí. Y aquí viene la jugada brillante del blanco y la que le hace poder ganar la partida. Os dejo un momentito a ver si sois capaces de verla, poner la respuesta por el chat si sois capaces de verla. Lógicamente, aquí a rey D4 para impedir que el alfil venga a E3 solo hace tablas, puesto que después de alfil F4 viene a 6 y alfil B8 no, solo consigue tablas, ¿de acuerdo? Entonces la jugada es efectivamente, como dice Carlos, jaque. G5, jaque, brillante. ¿Cuál es la diferencia entre esta variante y la anterior? Lógicamente, si rey por G5, A6 decide de inmediato. Entonces, después de alfil G5, viene rey E4, brillante también, impidiendo el paso, y ahora ya el alfil ya no tiene casillas. Alfil H4, rey F3 y gana. El peón no puede detenerse. ¿Vale? Con lo cual, esta es una de las excepciones en las cuales el alfil no logra detener a los dos peones. Vamos a ver la siguiente posición. Vale, aquí contra dos peones aislados, ¿vale? Normalmente el alfil y el rey deben de repartirse el trabajo, ¿de acuerdo? Cada uno, el rey debe de ocuparse de un peón y el alfil debe de ocuparse del otro peón. Sin embargo, cuando los dos reyes se encuentran lejos de la acción principal, es el alfil quien tiene la tarea de frenar a ambos peones. Por ejemplo, en esta situación, el alfil detiene a los dos peones sin ningún problema, ¿vale? Cuando uno de los dos avanza se lo come y el alfil puede ir rápidamente a detener el otro.
Sin embargo, en esta misma posición, si avanzamos los peones una casilla más adelante ambos y el alfil una casilla más adelante, ya podemos darnos cuenta de que los peones son imparables. Porque cuando uno avance podrás comer uno, pero el otro coronará. De ahí la importancia de tener los peones avanzados. Esta posición. Vale. Aquí podemos ver que el alfil puede obtener una defensa incluso contra dos peones ligados, siempre y cuando no estén lo suficientemente avanzados. Como regla general, si los reyes no están implicados, los peones no pueden estar más allá de la quinta fila. ¿Vale? Si los reyes no están implicados en la lucha, para poder detener los peones no deben de estar implicados no deben de estar avanzados más allá de la quinta fila. La posición en este caso relativamente favorable del alfil negro permite al negro hacer tablas con facilidad. Después de b6, lógicamente los peones deben de avanzarse por las casillas del mismo color que las controladas por el alfil, puesto que de lo contrario serán fácilmente bloqueados. Si jugamos C6 en lugar de B6 con alfil D8, esos peones ya están controlados y no podrán avanzar jamás sin que sean capturados. Por ello, B6. Y aquí hay dos posibles jugadas. Alfil D4, que es la más sencilla, pero incluso alfil D8 también consigue hacer tablas. Pero vamos a lo sencillo. Atacamos los peones por detrás. Alfil D4. B7. Controlamos la casilla de coronación y ya no hay manera de que esos peones coronen. Sin embargo, el panorama puede cambiar por completo si uno de los reyes se encuentra cerca de los peones. ¿Vale? Vamos a verlo. Primero vamos a ver esta posición en la cual, fijaros la diferencia con la anterior. Aquí, fijaros que el alfil está en una posición favorable en F6, porque desde aquí puede controlar y controlar. En la siguiente, el alfil en G7 ya no es suficiente para poder ganar. Examinémoslo por qué. C6. ¿Por qué ahora ya podemos jugar C6? Antes recordemos que el alfil podía colocarse en D8 y controlar los avances. Ahora en esta ocasión ya no es posible, con lo cual alfil E5, B6 y el alfil ya no alcanza D8 a tiempo para poder frenar esos dos peones. Por eso la importancia también del alfil en este tipo de posiciones contra los peones. Vamos a ver la siguiente. Fijémonos ahora con el alfil en A2. Lógicamente también es muy sencillo, esto vamos a pasar bastante rápido. B6, alfil B8, C6. Vuelve a ganar la pareja de peones. En esta posición, ¿qué pasa en esta posición con el alfil en A5? Tras B6, las negras dejan el alfil en su lugar y hacen tablas retrocediendo con su rey. Rey E4. ¿Por qué? Porque ahora cuando avance este peón, rápidamente el alfil se podrá colar por aquí. ¿Qué ocurre aquí en esta posición? Cuando jugamos C6, aquí el negro puede jugar alfil C8 y alfil A8. Alfil C8 es perdedora.
y alfil A8 hace tablas. Veámoslo. Alfil C8, B6, esos peones ya no se pueden detener. Sin embargo, A8 ya se pueden detener. Parece una tontería, pero en partidas rápidas es muy fácil cometer este tipo de errores. Sin embargo, si tenemos las ideas claras desde un inicio, ya nos será mucho más sencillo no cometer ese tipo de errores, porque es muy fácil que queramos ocupar en esta situación la casilla de coronación para tratar de defendernos, cuando lo lógico es todo lo contrario. Parece que aquí puede ser automática jugar alfil C8 para impedir que el peón corone en C8. Sin embargo, lo que se debe hacer es impedir el avance con A8. Vamos a ver. Siguiente partida. ¿Qué ocurre con el alfil en N2? Aquí las negras perderían con B6 de nuevo, porque la posición del alfil es desfavorable. Llegamos otra vez a una posición que ya habíamos visto anteriormente. Sin embargo, debemos de tener en cuenta también siempre la posición del rey negro, que pueda acudir a ayudar. Aquí vemos que el rey blanco está totalmente fuera de la posición. Entonces aquí, en lugar de alfil A6 para tratar de detener, se tiene que jugar rey E3 para poder dar paso al alfil a la casilla F3 y poder cortar los peones. Es muy importante tener en cuenta siempre la posición del rey y que pueda acudir a ayudar a los peones. Veamos esta posición, ¿vale? Pensarlo un poquito. Hay que tener en cuenta que aquí contra 3 peones, ¿vale? Las perspectivas de tablas son buenas siempre y cuando los peones no estén muy avanzados, ¿vale? Como regla, normalmente el rey necesita unirse a la lucha para poder obtener las tablas. En una posición como esta, ¿vale? Las negras deben de poder hacer tablas siempre y cuando, una vez más, los peones no hayan alcanzado la quinta fila. Si los peones han alcanzado la quinta fila, va a ser prácticamente imposible que el alfil tenga posibilidad de maniobra para poder defenderse, ¿vale? No obstante, aún así, defenderse contra 3 peones no es cosa sencilla. Se necesita bastante buena técnica, como vamos a ver a continuación. Primera jugada. Alfil E8. ¿Vale? Vamos a dar como línea principal la defensa erróneamente pasiva, ¿vale? El plan más exacto aquí, ¿vale? Como ya está aquí dibujado, es situar el alfil en la diagonal H5 D1, en esta diagonal de aquí, ¿vale? Jugando enseguida con alfil A4 y alfil D1. No obstante, vamos a tomar la medida de alfil E8 para tratar de ver que aun jugando mal todavía se puede defender siempre y cuando los peones no pasen de quinta, ¿vale? Aquí el blanco lógicamente necesita avanzar uno de los peones, F5, alfil F7, H5. Vamos a darnos cuenta que las blancas no irían a ninguna parte situando sus peones en las casillas negras H4, G5 y F6, colocando los peones en casillas negras, ¿vale?
Vamos a fijarnos en ello. Rey F6, G5 jaque, rey G7, rey E5 para poder jugar F6 jaque sin que se nos cuele, alfil H5, rey E6, alfil F7, rey E7, alfil H5, F6 jaque y rey G8. Y de esta manera lo único que habrán conseguido las blancas es un perfecto bloqueo de los peones con el alfil de casillas. Con lo cual esto es algo que no se debe de hacer nunca con blancas. Volvemos a nuestra situación. Aquí jugamos H5. Es la única manera de intentar ganar. Y aquí, ¿qué jugada jugaríais? Intentar pensar un poco. ¿Cuál es la jugada que podríais hacer? Bien, vamos a analizar qué es lo que ocurre cuando el negro juega alfil E8. Cuando se juega aquí alfil E8, el negro está totalmente perdido. Vamos a verlo. Rey F4. Fijaros aquí que rey F4 es muy técnica, es la única manera de poder ganar. Vamos a ver qué ocurre, por ejemplo, con F6 jaque. Parece lógico poder avanzar el peón y dar un jaque. Y aquí viene nuevamente rey G8. No viene rey F7. ¿Por qué no viene rey F7? Porque bloqueamos el paso de nuestro alfil. Nuestro rey no debe de impedir el juego de nuestro alfil. Vamos a ver, rey F7, H6, rey G8, rey F5, alfil D7 jaque, rey F4, alfil E8, rey E5, con paciencia, pero con tranquilidad vamos a ir mejorando nuestra posición de tal manera que va a ser imposible parar los tres peones. Volvamos a la situación en la que estábamos. Aquí, alfil E8. Alfil E8 es perdedora. ¿Por qué? Porque el alfil necesita atacar los peones por detrás. Alfil B3. El alfil no debe de quedarse atacando los peones por delante. El alfil tiene que ir por detrás a atacar los peones. Aquí el blanco puede jugar con F6 o con rey F4, que ha sido la maniobra ganadora de antes. Alfil D1, atacando los peones por detrás, como estamos diciendo. Recordemos, regla fundamental, que en los finales de alfil contra peones el alfil debe de atacar por detrás, nunca por delante. Vamos a ver aquí. F6, jaque. Rey F7, rey H6. Rey por F6, G5, parece que esos peones van a avanzar. Rey F7, rey H7, alfil C2, jaque, rey F6. Y esos peones tienen que caer. Si el rey se marcha, alfil por. Si el peón avanza, alfil por. Volvamos a la línea principal, que es la que habíamos visto. Bien, vamos a la siguiente partida. Aquí, nueva posición, alfil contra tres peones ligados. Aquí las negras deben intentar que los peones se sitúen en la misma diagonal, de forma que puedan ser bloqueados de una sola tirada con el alfil.
En el caso de que los peones formen un triángulo, como se puede ver, se puede utilizar el alfil para bloquear dos peones y el rey para detener al restante. ¿De acuerdo? Consideremos esta posición. Las negras pueden hacer tablas si continúan impidiendo la aproximación del rey enemigo. Rey de 4. Rey E6, rey E4, alfil E8, rey F4, alfil D7, rey G5, alfil E8, rey H6, rey F7. Fijémonos que hemos dado exactamente la vuelta a la posición. Siempre hay que buscar este tipo de posiciones para que el rey blanco no pueda entrar. Que intenta entrar por el flanco de dama, colocamos nuestro rey defendiendo de esta manera y el alfil en la otra. Que intenta dar la vuelta, le damos la vuelta a la posición. ¿Qué pasa aquí, por ejemplo, si el negro no sabe a qué está jugando muy bien y juega alfil D7, que permite la entrada del rey blanco, lógicamente, y ya no se puede detener, puesto que entregando este peón podemos coronar sin ningún tipo de dificultad. Recordemos este tipo de posición. El rey negro bloquea uno, el alfil bloquea a los otros dos, siempre que estemos en la típica posición de triángulo. Que el rey enemigo intenta entrar por aquí, nosotros colocamos nuestro rey aquí. Que el rey intenta entrar por el otro lado, bloqueamos de la misma manera. Posición base y típica que se debe conocer contra tres peones ligados. Siguiente posición. Hasta ahora ya hemos visto cómo luchar contra tres peones ligados. Pero ¿qué ocurre si los peones están aislados? Aquí es más complicado dar reglas generales y técnicas, ¿vale? Como con los peones ligados. La defensa va a ser bastante más laboriosa, aunque pueda parecer lo contrario, porque el alfil tiene problemas para detener peones separados por cierta distancia. Vamos a ver, por ejemplo, este ejemplo. Como los dos peones blancos están doblados, estos dos, la tarea del negro es relativamente más sencilla. ¿Vale? Vamos a pensarlo un poquillo. Ya que el alfil en este caso tiene un solo peón del que tener que ocuparse. Sin embargo, aquí existe un problema que le impide poder detener el otro peón. Y aquí las blancas ganan, como se ve a continuación. Rey E4, lógicamente, la única manera que tiene este alfil de detener el avance de este peón es desde esta casilla. Con lo cual la misión del blanco, es impedir que el alfil llegue a esa casilla. Rey E4. Una vez nos impide llegar a esta casilla, el negro debe buscar otra vía. Alfil D8. Y aquí viene el mismo ejemplo que ya vimos en el primero o segundo ejemplo, cuando Carlos muy brillantemente dijo la jugada G5 jaque, impidiendo que el alfil luego pudiera ocupar buenas casillas. Aquí en este caso la jugada brillante es B6. Sacrificio de un peón para poder lograr que el negro se ponga en una posición que le va a perjudicar totalmente. Aquí, lógicamente, si alfil por, este peón va a coronar. Si rey por, cortamos la casilla de defensa del alfil y nuevamente no tiene tiempo para poder ir por esta vía a la otra casilla. Por eso ese peón es un sacrificio, pero es que en realidad no se puede comer. No se puede comer, entonces no queda otra que
rey a6. ¿Vale? Ingeniosa defensa del negro que bueno, vamos a ver si sois capaces de pensar en qué consiste. ¿Vale? Aquí lógicamente la idea es que contra a7 se juega alfil f6. Eso está claro. Y contra rey f5, que es la idea de que no puede, aquí ya podemos comer y nos da tiempo a ocupar nuevamente esta casilla. Y si el rey intenta impedir esta casilla, podemos volver aquí otra vez y son tablas. Por eso, muy brillante b6 y muy brillante rey a6. Nuevamente, aquí el blanco tiene de nuevo una nueva oportunidad de ganar. Rey e5. Nuevamente es brillante también. Porque ¿qué ocurre ahora? Alfil g5. Atacamos el peón. ¿Por qué? Estamos buscando poder dar un jaque por detrás. ¿Qué ocurre con alfil c7? Jaque. ¿Vale? Obligaría a ceder el control de d4 f6, ¿vale? Pero no serviría de nada. Rey e5, alfil g5, h7, obligada, alfil c1, y lógicamente, si el blanco corona, vamos a comer con jaque y vamos a comer aquí. No se puede coronar, lógicamente. Rey d6. Alfil por b2 y rey c7. Ahora es el peón de b el que va a querer coronar. Fijaros lo sutil de los finales, porque aquí rey c7 es ganadora, ¿vale? Porque amenaza b7. Pero podría parecer que la buena podría ser rey c6, ¿vale? Porque no nos colocamos en casilla negra. Sin embargo, con rey c6 viene alfil e5 y las blancas están en zug-1 y las tablas son inevitables. ¿De acuerdo? No se puede hacer absolutamente nada porque tiene que mover el rey y son tablas. Y si mueve el peón no va a ir a ningún lado. Jugamos rey a7 y ya está. O sea, es muy importante las finezas en los finales. Rey c7, que parece que estamos colocándonos en una casilla en la que nos van a dar un jaque fácil. Sin embargo, alfil e5, ahora sí viene rey c6. ¿Vale? Y ahora es el negro el que está en zug-1. Cualquier jugada del alfil nos puede dar la victoria. Alfil d4. Imaginémonos que por ejemplo juega rey a5. Rey a5, viene b7 y uno de los dos peones va a coronar. Alfil d4, b7, rey a7 obligado. Lógicamente alfil e5 no vale porque uno de los dos peones va a coronar, se lo tendrá que comer y coronar al otro. Rey a7 y ahora viene rey c7 para apoyar la coronación y a alfil e5, rey c8 gana. Parece todo que ha sido muy sencillo y puede parecer que es muy fácil, pero ya os digo yo que en una partida en vivo y en directo, este tipo de situaciones, si no las has estudiado antes, no se te van a poder ocurrir.
tanto las defensas del bando débil como el ataque del bando fuerte. Vamos a ver aquí qué es lo que ocurre, ¿vale? Porque hay muchas posiciones en las que el bando del alfil tiene a su vez peones, pero en su mayoría son ejemplos, ¿vale? Que no tienen mucho interés, puesto que puede ser muy sencillo, pues, ganar la partida, pero además de un peón tienes un alfil. ¿Vale? Vamos a ver algunas situaciones excepcionales, ¿vale? Que todo jugador debe de conocer, ¿vale? Porque se nos pueden dar, podemos pensar en abandonar rápidamente cuando en realidad son tablas, ¿de acuerdo? Aquí la ventaja del material de las blancas, ¿vale? En cualquier circunstancia, en cualquier otra posición, con cualquier otro peón, con el peón de torre del otro lado, sería una victoria sencilla, ¿vale? Pero aquí, en esta posición en concreto, el rey negro no puede ser desalojado del rincón, ¿vale? Porque cualquier intento en ese sentido terminaría en ahogo. Para ganar con el peón de torre, el alfil, para poder ganar, tiene que controlar la casilla de coronación, con lo cual este peón no puede ganar nunca. Esta misma posición, en este peón de torre, con este alfil controlando la casilla de coronación, sería victoria. Pero aquí no. Hay que tenerlo en cuenta y debemos tenerlo siempre presente, porque se nos puede surgir una posición en la que estamos perdidos, pero incluso podemos sacrificar algo con tal de poder obtener una posición muy similar a esta. Aquí en esta posición, ¿vale? Es una posición que se conoce desde hace, pues de toda la vida, como aquel que dice, ¿vale? El alfil no puede ganar aun tratándose de un peón de caballo. Acordémonos que antes era peón de torre, aquí es peón de caballo. Y aquí no se puede ganar a pesar de que estás controlando la casilla de coronación y que es un peón de caballo. ¿Vale? Como fácilmente puede verse, no hay manera de expulsar el rey negro de las casillas G7 y H8. El rey negro va a venir de aquí a aquí y no hay manera de que se le pueda expulsar o de que nos ahogue en este caso. Es otra posición que hay que tener presente, porque también se nos puede dar, lo que hemos dicho anteriormente, podemos tener una posición inferior, pero podemos cambiar piezas para tratar de llegar a una posición como esta, que aunque tenemos mucho material de desventaja, son tablas. Vamos a la siguiente posición. Aquí las negras se salvan gracias a que su peón de torre no puede ser capturado tampoco. ¿Vale? El blanco puede intentarlo de alguna manera con rey c6, rey c8, ¿vale? Oposición. Nunca se nos olvide la oposición del rey, ¿vale? Porque aquí, por ejemplo, tras rey c6, rey a8 llevando el rey al rincón, que podría ser lo lógico, permite rey c7 mate. Una chorrada, pero ahí está. Rey c8, alfil e6, rey b8, alfil f5, rey a8. Ahora ya podemos ir, puesto que no nos están dando mate. Y las blancas no disponen de nada mejor que rey c7 y ahogado. Siguiente partida. En esta posición también con peón de caballo, ¿vale? Acordémonos que es una posición muy parecida a la anterior, solo que ahí teníamos el rey en esta casilla y la traíamos de aquí a aquí. Aquí tenemos un peón. Y nuevamente aquí el peón no puede ser capturado por muchas vueltas que le demos. Alfil e4, rey g8, rey h8, alfil d5 y no hay manera, ahogado, rey f7, ahogado. Son posiciones que debemos de recordar. Y hasta aquí hemos llegado con
los finales de alfil contra peón. En la próxima clase veremos otro tipo de finales diferentes. Un saludo, hasta luego.